Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero de corazón que estén disfrutando de un día maravilloso, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en otra de esas narrativas que nos atrapan, nos emocionan y, en ocasiones, nos dejan literalmente sin aliento. Hoy, mis amigos, venimos cargados con un tema que, créanme, ha sido un auténtico terremoto en el universo de nuestra historia. Prepárense para lo que les voy a contar, porque vamos a desentrañar un momento que dejó a Demet, sí, a la imparable Demet, completamente y absolutamente petrificada. La revelación que Khan soltó, la dejó sin palabras. Exactamente como lo están escuchando. Imaginen la escena conmigo por un instante. Estábamos todos expectantes, con los ojos pegados a la pantalla, siguiendo cada movimiento sutil, cada intercambio de miradas cargado de significado, cada palabra que se tejía en el tapiz de esta historia que nos ha tenido al borde de nuestras butacas, al borde de la incredulidad. Y entonces sucede. Un instante que nadie, y recalco absolutamente nadie, podría haber anticipado. Algo que, sin exagerar, lo cambió todo. Khan, ese personaje que a menudo da la impresión de tener cada movimiento, cada pensamiento, meticulosamente calculado, que se desliza por la vida con una elegancia y una determinación casi robóticas, suelta una bomba. Y no hablo de una pequeña chispa que enciende una llama fugaz. No hablo de un estallido colosal, un estruendo que resonó directamente en el alma de Demet, y estoy convencida de que en la de muchos de ustedes también. Ustedes bien saben que en este espacio que compartimos, nos encanta sumergirnos de lleno en esas narrativas que nos hacen sentir, que nos conectan a un nivel profundo con los personajes que poblan estas historias y que, sobre todo, nos regalan esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Y este, mis queridos compañeros de viaje, es uno de esos giros que desafían cualquier expectativa, digno de ser el clímax de un guión cinematográfico de primer nivel. Demet, quien ha demostrado una fortaleza inquebrantable a lo largo de su periplo, quien ha enfrentado obstáculos con una valentía que inspira, se encontró de frente con una verdad que la dejó paralizada. Piensen conmigo en todas las veces que hemos visto a Demet ser el pilar, la roca inamovible, la que toma las riendas con firmeza, la que se niega a doblarse ante la adversidad. Pues bien, este momento la puso a prueba de una manera que, sinceramente, jamás hubiéramos podido concebir en nuestras más salvajes especulaciones. La revelación de Khan no fue un comentario a la ligera, ni una verdad a medias que dejara lugar a interpretaciones. Fue algo visceral, algo que golpeó directamente en la fibra más sensible de su ser, algo que la obligó, de manera contundente, a replantearse absolutamente todo lo que creía tener por sentado, todo lo que había construido en su mente como una verdad irrefutable. ¿Qué pudo haber dicho Khan? ¿Qué verdad tan demoledora pudo haber desvelado para tener un efecto tan devastador sobre Demet? ¿Qué secreto guardaba Khan en las profundidades de su ser que, al salir a la luz, tuvo el poder de desmantelar por completo la armadura de fortaleza y control que Demet tan cuidadosamente llevaba? Vamos a adentrarnos juntos en los posibles escenarios, en las pistas sutiles que quizás pasamos por alto en el torbellino de la acción, en esas miradas elocuentes que lo decían todo antes de que las palabras pronunciadas siquiera salieran de su boca. Porque, seamos brutalmente honestos entre nosotros, a veces son esos silencios prolongados, esas pausas cargadas de una tensión palpable, las que actúan como el preludio ineludible de lo que está por suceder. Y en este caso particular, el silencio que se apoderó de la escena tras las palabras de Khan fue, sencillamente, ensordecedor. Demet, con sus ojos fijos en un punto invisible, con una expresión que oscilaba de manera desconcertante entre la incredulidad más profunda, un dolor incipiente y quizás hasta una pizca de comprensión tardía, se quedó inmóvil. Fue un instante que se sintió como una eternidad, un lapso de tiempo suspendido en el aire. Un instante que, estoy absolutamente segura, quedó grabado a fuego en la memoria de cada uno de nosotros que fuimos privilegiados, o quizás desafortunados, testigos de este evento crucial. Ahora, la gran pregunta que nos ronda a todos, la que nos quita el sueño y nos impulsa a seguir cada detalle de esta narrativa con una avidez casi insaciable, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para el futuro inmediato y a largo plazo de nuestra historia? ¿Cómo logrará Demet recuperarse de este golpe tan severo y demoledor? ¿Cambiará para siempre la dinámica, la esencia misma de la relación entre ella y Khan tras este cataclismo emocional? Estas son las interrogantes que nos consumen, las que nos hacen querer más y más, las que nos impulsan a desentrañar cada capa de esta compleja trama. Vamos a intentar, con toda la cautela y la imaginación que nos caracteriza, desglosar lo que pudo haber sucedido.
Si ustedes han estado siguiendo esta historia con la misma intensidad y atención que yo, seguramente recordarán ciertos momentos clave, ciertas interacciones entre Demet y Khan que a la luz de esta revelación que hoy nos ocupa, adquieren un significado completamente nuevo, un matiz hasta ahora oculto. Quizás hubo advertencias veladas, insinuaciones sutiles que no supimos interpretar en su momento. Quizás hubo instantes en los que Khan luchó por expresar algo importante, pero la valentía o el momento no le acompañaron. O quizás, y esta es una posibilidad muy real, la verdad en sí misma era tan impactante, tan ajena a todo lo que se creía, que ni siquiera él mismo estaba preparado para el efecto que desencadenaría. Permítanme pintar un cuadro mental. Imaginemos a Demet justo en el instante previo a la revelación. Probablemente confiada, quizás sintiéndose un poco más vulnerable de lo habitual, pero siempre con esa fuerza interior, ese temple que la define. Y entonces Khan abre la boca. No sabemos con exactitud las palabras que pronunció, pero el impacto fue inmediato, visceral. Un impacto que no solo afectó a Demet en ese preciso instante, sino que sentó las bases, la semilla para todo lo que está destinado a suceder a continuación. Piensen en el poder que una sola frase, una sola verdad oculta, puede tener para cambiar el curso de una vida entera, para desmoronar años de construcciones sólidas en un abrir y cerrar de ojos. Es verdaderamente fascinante observar cómo los arquitectos de estas historias, los guionistas y creadores, logran orquestar estos momentos cumbre, estas escenas que, una vez que la pantalla se apaga, continúan resonando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y este, sin lugar a dudas, es uno de esos momentos. La fragilidad que se asomó fugazmente en el rostro de Demet, esa expresión de absoluta perplejidad, de desconcierto total, es algo que los actores logran transmitir con una maestría digna de admiración. Es como si su alma misma quedara expuesta, vulnerable ante la cruda realidad que acababa de ser desvelada, sin filtros, sin atenuantes. ¿Y Khan, qué podemos decir de él en este momento? ¿Fue un acto de valentía extrema el que lo impulsó a revelar la verdad, o actuó bajo el peso de alguna otra fuerza invisible? Lo hizo por necesidad, por un sentimiento de remordimiento que lo atormentaba, o quizás por un deseo oculto, incluso inconsciente, de ver a Demet reaccionar de esta manera tan impactante. Las posibilidades son tan vastas y tan seductoras que alimentan nuestra imaginación de maneras insospechadas. Vamos a permitirnos especular un poco, a jugar con las ideas. Si la revelación de Khan tuvo sus raíces en el pasado, ¿qué secretos de su propia vida, de su historia personal, podrían haber salido a la luz? Tal vez algo relacionado con su familia, con sus orígenes más profundos, o incluso con un error cometido en el pasado que lo ha estado persiguiendo incansablemente. Si por el contrario la naturaleza de la revelación está intrínsecamente ligada a su relación con Demet, entonces nos encontramos ante un terreno aún más delicado y potencialmente explosivo. Podría ser una verdad sobre sus verdaderos sentimientos, aquellos que ha estado ocultando, sobre sus intenciones más profundas y secretas, o incluso sobre una traición que, de ser cierta, sería de una magnitud devastadora e irreparable. Piensen en la cantidad de confianza ciega que se deposita, que se construye con el tiempo, en una relación, ya sea amorosa, de amistad o familiar. Cuando esa confianza fundamental se ve sacudida violentamente por una revelación inesperada, el impacto emocional es, sin duda alguna, tremendo y desestabilizador. Demet, quien siempre ha luchado incansablemente por encontrar su lugar en el mundo, por afirmarse, por ser fuerte y sobre todo, por protegerse a sí misma, se encuentra de repente en una posición donde esa fortaleza que la caracterizaba parece desmoronarse bajo el peso de la verdad. Es un momento de quiebre, sí, innegablemente. Pero también, y esto es crucial, es un momento de posible y profunda transformación, de crecimiento personal. A veces son precisamente estas experiencias las que nos moldean, las que nos fuerzan a redefinirnos por completo, a encontrar nuevas fuentes de fortaleza que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Y aunque el shock inicial pueda ser abrumador, una fuerza aplastante, la resiliencia humana es una fuerza imparable, un motor que nos impulsa hacia adelante. Demet, a pesar de su parálisis momentánea, de su incapacidad para procesar la información de inmediato, posee un espíritu indomable, una chispa de determinación que nunca se apaga. Y estoy convencida de que encontrará la manera, la fuerza interior, para procesar esta nueva realidad, para sanar las heridas si es necesario, y para emerger de esta situación aún más empoderada, es sabia y más fuerte que nunca. Ahora, si ustedes, mis queridos espectadores, si entre ustedes hay alguna mente brillante con una teoría sobre qué pudo haber revelado Khan para causar tal impacto, este es el momento perfecto, la oportunidad ideal para compartirla.
Me encanta, de verdad, me fascina leer sus comentarios, sus análisis perspicaces, sus ideas creativas. A veces ustedes logran ver detalles, captar matices que yo, en mi afán por desmenuzar cada aspecto, se me escapan por completo. Así que, por favor, no duden ni por un instante en dejarme sus pensamientos más profundos aquí abajo. ¿Qué creen que fue esa revelación que dejó a Demet sin palabras, completamente paralizada? ¿Fue algo que Khan hizo en el pasado, algo que él mismo sabía y ocultaba, algo que le sucedió y que ahora sale a la luz? Estoy ansiosa, con una curiosidad casi insoportable por leerlos a todos. Y volviendo a la escena, tratemos de recrearla en nuestra mente. Imaginen el escenario. La iluminación cuidadosamente dispuesta, la atmósfera cargada de una tensión palpable que precede a la tormenta. Todo contribuye a la magnitud de este momento crucial. La forma en que Khan se acerca a Demet, la mirada intensa en sus ojos, ese matiz de gravedad que actúa como un presagio de lo que está a punto de ser revelado. Y luego, las palabras. No las escuchamos directamente, pero las vemos. Las vemos claramente reflejadas en la reacción de Demet. En la forma en que su cuerpo se tensa de manera involuntaria, en la forma en que sus ojos se abren un poco más, en la forma en que el tiempo parece detenerse por un instante cósmico. Es un arte, ¿no creen? Lograr que una sola escena, una sola revelación, tenga tal peso emocional, tal impacto en el espectador. Los creadores de esta historia han logrado capturar la esencia misma de la fragilidad humana, de la fuerza que reside en lo más profundo de nuestro ser, y de cómo las verdades, incluso aquellas que son dolorosas, son a menudo necesarias para poder avanzar. Demet, en ese instante de shock absoluto, se convierte en un espejo. Un reflejo de muchas de nuestras propias experiencias, de momentos en los que la vida nos ha golpeado de forma inesperada. ¿Quién de nosotros no ha estado alguna vez en una situación donde una noticia completamente inesperada nos dejó helados, sin saber qué decir, qué hacer, cómo reaccionar? Esa sensación de vulnerabilidad extrema, de perder el control, es universal, es parte de la experiencia humana. Y ver a un personaje que admiramos pasar por algo así, nos hace sentir, de alguna manera, un poco menos solos en nuestras propias luchas. Pero ojo, es fundamental recordar esto, este no es el final de la historia. Es sin duda alguna un punto de inflexión, un antes y un después radical. El shock inicial que experimenta Demet es solo el preludio, el comienzo de una nueva y compleja fase. Una fase llena de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, pero también de innumerables oportunidades. Oportunidades para que Demet crezca, para que evolucione a niveles insospechados, para que descubra nuevas facetas de su personalidad que quizás ni ella misma conocía que existían. Y nosotros, como espectadores leales y apasionados, tendremos el inmenso privilegio de acompañarla en este viaje transformador. Así que, para recapitular un poco lo que hemos explorado en este análisis apasionante, hemos profundizado en la magnitud del shock que sintió Demet ante la revelación de Khan. Hemos especulado con toda la imaginación que nos caracteriza sobre las posibles causas de este evento crucial y sus vastas consecuencias. Y sobre todo hemos celebrado el arte de la narración que nos permite vivir estas emociones tan intensamente, casi como si fuéramos parte de la historia. Antes de despedirnos por hoy, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis profundo y apasionado. Ustedes son la verdadera razón por la que este canal existe, su entusiasmo, su energía y su participación activa son mi mayor fuente de motivación. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y, sobre todo, leer sus valiosos puntos de vista. Ahora, para terminar este vídeo de la mejor manera posible, les invito formalmente a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme con toda honestidad qué piensan sobre esta revelación que ha sacudido los cimientos de la historia. ¿Qué esperan que suceda a continuación? ¿Cuáles son sus teorías más intrigantes? Además, si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido similar, que los haga reflexionar y emocionarse, no olviden darle un enorme me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estas historias cautivadoras, así seremos más y más en esta comunidad vibrante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Será un placer tenerlos dentro. Gracias de nuevo por estar aquí. Y por su lealtad incondicional. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.
Hasta entonces cuídense muchísimo, protéjanse y sigan disfrutando de estas historias que nos atrapan y nos transforman. ¡Chao!